Woo-yu despierta y al ver a Ji-heon a su lado recuerda lo que ocurrió la noche anterior, lo que le causa una jaqueca. Adolorido se levanta de la cama y el rubio intenta detenerlo, diciéndole que no debería ir a clases si apenas puede caminar. Sin embargo, el pelirrojo lo empuja, diciéndole que no lo toque y aclarando que él no es un omega. Si quiere anudar a alguien, que busque a un omega. Más tarde, Woo-yu está charlando con sus amigos sobre si quizás la razón por la que el profesor Cha ha estado cancelando sus clases últimamente podría ser la llegada de Surut. El beta comenta que, según él, no tiene mucho sentido tomar medicamentos para controlarlo si hay un método para hacerlo más fácil. Sus amigos se quedan perplejos y le preguntan cómo lo sabe, pero uno de ellos, Dong-jung, dice que es lógico que lo sepa, ya que Ji-heon es un alfa y se conocen desde jardín de infantes, salvando a Woo-yu sin saberlo. Además, este mismo amigo le pregunta si no se ha reconciliado con el rubio, ya que lo ve triste últimamente, pero terminan cambiando de tema y planean irse de campamento todos juntos después de los exámenes. Justo en ese momento, alguien llama por teléfono a Dong-jung. Cuando este contesta, se sorprende al darse cuenta de que quien lo llamaba es Ji-heon, preguntando por Woo-yu, ya que este no responde a sus llamadas. El castaño le pasa el teléfono a su amigo y este se enfurece con el rubio, diciéndole que no quiere verlo y que no llame a sus amigos. El alfa se da cuenta de que el enojo del pelirrojo está durando bastante esta vez, así que planea un método para acercarse que ya le ha sido eficaz en otras ocasiones. Por la noche, Woo-yu piensa en el rubio y en lo que le ha hecho. Cree que es mejor que el alfa busque a uno de los tantos omegas que tiene detrás, pero pronto se da cuenta de que si le hace a un omega lo que le ha hecho a él, lo dejaría embarazado. Descartando rápidamente esos pensamientos, se va a dormir. A las pocas horas, Ji-heon lo despierta y lo primero que ve el pelirrojo es que este tiene el brazo vendado. Preocupado, le pregunta sobre eso. El rubio cuenta que no se ha quebrado, pero casi lo hace. El accidente ocurrió en medio de una filmación y cayó sobre su propio brazo. Mira al pelirrojo preguntándole si está preocupado con una sonrisita y este le responde que por supuesto que lo está, preguntándole cuándo ocurrió el accidente. Al enterarse de que fue hace 2 días, no puede creer que no se lo haya dicho antes, pero el alfa le pregunta cómo quería que se lo dijera si no atendió sus llamadas. El beta dice que había otras formas de comunicárselo, pero Ji-heon no lo deja terminar de hablar y le dice que en el futuro deben mantenerse en contacto sin importar cuán enojados estén. Además, lo convence de instalar rastreadores de ubicación en sus teléfonos para evitar accidentes como el que ocurrió hace varios años. Viendo que su plan ha funcionado a la perfección, el alfa decide ir a ducharse y a dormir, a lo que, por supuesto, el beta le ofrece ayuda por su brazo. Ya en la ducha charlan sobre varias cosas como el campamento al que irá el pelirrojo y lo ocurrido con Sang-jung, tratando de comprenderse mutuamente. Al día siguiente, Woo-yu se encuentra con el profesor Cha en una cafetería. Este le dice que trabajará en otra sede durante un tiempo, por lo que no se verán fuera de clases. También se disculpa por lo ocurrido el otro día, regalándole una pequeña galleta como ofrenda de paz. Más tarde, el pelirrojo se encuentra en la oficina pensando en cómo debe actuar con respecto a Sun-jung cuando una compañera le pide ayuda con algo. Mientras lo hace, aprovecha para preguntar por qué el profesor se fue a trabajar a otra sede, y le responden que probablemente sea por los derechos de administración debido al accidente de auto de hace unos años, en el que el presidente perdió a su esposa e hijo. Como el hecho ocurrió después de que él anunciara su candidatura presidencial, la gente decía que el accidente había sido provocado por otro candidato. Desde entonces, el edificio central de la empresa ha estado rodeado de reporteros, por eso se mudaron al edificio donde se encuentran ahora. Entonces, Woo-yu, luego de escuchar la historia, pregunta qué tiene que ver el profesor Cha con el último presidente y le cuentan que Sang-jung es en realidad el hijo del anterior presidente. Esto sorprende mucho al beta, ya que cuando era pequeño obtuvo mucha ayuda del anterior director Cha, y por eso cuando falleció sus padres quedaron muy impactados. Ante esto sus compañeros comentan que Sun-jung debe saber eso y por esa razón es tan bueno con él, ya que con el resto en realidad es muy frío. Por otro lado, Ji-heon le pide al médico la inyección para suprimir su Surut.
a pesar de las recomendaciones de este para que utilice el método tradicional. El rubio también aprovecha para preguntarle al doctor si sabía que su mamá está enferma. Este no parece tener información al respecto, pero termina intentando convencer al alfa de que su madre solo está siendo dura con él por sus propias razones. Sin embargo, Ji-heon dice entender que él tampoco amaría a un hijo que no quería tener, pero entonces no entiende por qué no lo escondió, y en cambio lo llevaba a todos lados, haciéndolo igual de famoso que ella, ya que ahora él ni se puede retirar y sigue aguantando solo por ella. Cree que su madre lo usó solo para que el público la siga recordando, incluso después de que ella desaparezca. El médico intenta cambiar de tema preguntando por Woo-yu, refiriéndose a su trauma, a lo que el rubio responde que este ya no necesitará más consultas, ya que lo superaron por su cuenta y que él tampoco irá más, dándole las gracias antes de retirarse. El médico no se ve conforme con esta decisión, considerando que el rubio necesita más consultas que el pelirrojo. En la noche, mientras Woo-yu vuelve de trabajar, habla por teléfono con sus padres, quienes se preparan para una mudanza, cuando Ji-heon sale de la nada, asustándolo y diciéndole que usó el rastreador para encontrarlo e ir juntos al hotel donde acordaron verse. Mientras charlan, alguien los observa y les toma fotografías. Una vez en el hotel, el alfa le hace una broma al pelirrojo diciéndole que la inyección que se dio no lo deja ponerse duro, invitándolo a tocarlo para comprobarlo. Pero entonces el beta se da cuenta de que no es así y termina siendo convencido de hacerlo. También este le dice a Ji-heon que no tiene que inventar excusas si quiere hacerlo, que simplemente diga que tiene ganas y listo. Cuando van a comenzar, el rubio le dice a Woo-yu que no puede prepararlo por su brazo herido y le pide que lo haga él mismo, así puede mirar mientras lo hace, pero el pelirrojo es muy torpe haciéndolo, además de que no lo deja ver, así que termina haciéndolo él mismo. Disfrutan durante mucho rato y el alfa se da cuenta de lo increíble que se siente, aún sin estar manifestándose, y esto lo hace querer aún más que Woo-yu se convierta en su omega. Entonces, cuando terminan y el pelirrojo cae dormido, el rubio se encuentra con el compañero de trabajo que le había ofrecido un medicamento anteriormente. Este le entrega un medicamento llamado Honey Trouble, el cual se dice que es más eficaz que cualquier otro que se haya hecho hasta ahora. Luego de darle indicaciones sobre cómo tomarlo, le pide que cumpla su parte del trato y hable bien de él en la empresa. Cuando Ji-heon se está marchando, le pregunta por último si tiene algún efecto secundario y el hombre le responde que no. Una vez que el alfa se fue, el hombre hace una llamada, informando que ya lo ha entregado y preguntando a la persona del otro lado si ahora le dará la publicidad. Luego agradece y dice que lo mantendrá al tanto durante el resto de la tarea. Una vez finalizada la llamada, el hombre se ríe mirando en la dirección donde se fue el rubio, diciendo que esto es lo que pasa cuando menosprecias a la gente. La mañana siguiente, cuando el pelirrojo despierta, Ji-heon le da una pastilla diciéndole que es una vitamina que tomarán ambos, dándole las indicaciones para tomarla de manera un poco brusca, diciendo que deben mantenerse sanos. Más tarde, en la universidad, Woo-yu se siente enfermo, pero no le da mucha importancia. Luego recibe un mensaje en la tarde del rubio recordándole tomar su vitamina en la noche. Esa noche, cuando estaba estudiando con unos compañeros, toma la vitamina y nuevamente se siente enfermo, por lo que se va a su casa. La mañana siguiente, Sun-jun recibe una llamada donde le informan que el medicamento ha sido entregado. Luego Woo-yu llega a su oficina como un torbellino, agitado y mezclando sus palabras. Después de que el profesor le dice que respire, el pelirrojo le agradece por lo que ha hecho su padre en su infancia y charlan un poco. Cuando se va, Sun-jun piensa que el medicamento le está sentando bien. Más tarde, el beta se encuentra con un amigo en una cafetería y hablan sobre las vitaminas. Este le pide la caja para tomarle una foto y buscar las que toma el pelirrojo, para ver si las puede agregar a la lista de vitaminas que toma él mismo. Luego, Woo-yu llega a su casa y su padre se encuentra allí, diciendo que le había dicho que iría el día anterior de su mudanza. En ese momento, el pelirrojo se da cuenta de que su mudanza es el día siguiente. Su padre lo ayuda a empacar todo y, después de darle unas recomendaciones para el día siguiente, se va. Pero entonces el beta se da cuenta de que ya no recuerda qué es lo que su padre le acaba de decir.
El día de la mudanza, su otro padre lo está ayudando, mientras el beta está totalmente distraído. En un momento le piden que vaya a buscar algo que había olvidado, y sus padres hablan entre sí, ya que notan que su hijo no está igual que siempre. En la noche, al sacar la basura, Woo-Yu choca con un hombre encapuchado al cual reconoce haber visto en un set de modelaje donde trabaja el alfa, pero el hombre sale corriendo. Entonces el pelirrojo recuerda que no le ha avisado al rubio que se mudó, por lo que lo hace rápidamente. Al día siguiente, Ji-Heon va a visitarlo, totalmente furioso porque no sabía que se mudaba el día anterior. Mientras dan un recorrido por la casa, Woo-Yu olvida momentáneamente el nombre de su amigo, pero lo recuerda rápidamente. El alfa se molesta por eso, pero deciden olvidarlo. En la noche, Ji-Heon se encuentra intranquilo por el incidente del nombre, por lo que llama a la persona que le dio las pastillas, pero este no responde. Unos días después, Woo-Yu ha reprobado el examen y se encuentra almorzando con el alfa. Este planeaba pasar con él todo el día, pero el pelirrojo le recuerda que se va de campamento con sus amigos. Cuando ya se encuentra fuera del restaurante, no recuerda a qué hora se encontraría con sus amigos, pero el sonido de una cámara lo distrae. Aún así, no logra ver a nadie y lo deja pasar. Cuando llegan al campamento, empiezan a descargar las cosas y uno de sus amigos se da cuenta de que el pelirrojo mira hacia todos lados, pero lo deja pasar. Más tarde lo ve haciendo lo mismo otra vez, por lo que le pregunta si ocurre algo. Este responde que le dio la sensación de que alguien los observaba y se pregunta si alguien los habrá seguido. Luego charlan sobre las vitaminas que este estaba tomando. El amigo que había tomado la foto para buscarlas dice no haber encontrado información sobre ellas, por lo que le parece sospechoso y le dice que no debería tomar cualquier cosa que le dé la gente. Woo-Yu dice que conoce a esa persona desde hace 20 años y no ve por qué debería desconfiar de ella. Con esto sus amigos se dan cuenta de que la persona es Ji-Heon, así que lo comprenden, pero igualmente le dicen que tenga cuidado, dejando al pelirrojo pensativo. En la noche 2 de ellos no pueden dormir debido a los ronquidos de sus compañeros, por lo que comienzan a charlar sobre lo extraño que encuentran al pelirrojo, sobre las cosas que olvida y su paranoia, además de que parece algo perdido. Creen que deben comentárselo y, mientras piensan cómo hacerlo, el beta aparece detrás de ellos preguntando en qué sentido está raro. Estos intentan explicárselo, pero Woo-Yu les dice que están exagerando y se va algo ofendido. Mientras piensa y mira las estrellas, extraña a Ji-Heon, así que lo llama por teléfono y tienen una conversación un poco romántica, lo cual enciende al rubio, quien comienza a tocarse mientras charlan recordando tiempos pasados. Cuando terminan de hablar, Woo-Yu le envía una fotografía pidiendo perdón por haberse ido sin él. Luego de hacerlo, se sonroja y piensa que se siente extraño. En ese momento, toma una de las vitaminas de su bolsillo y, mirándola, se da cuenta de que el rubio nunca haría nada para lastimarlo, así que la toma y se va a dormir. Esa noche sueña con el día que se lo llevaron y lo encerraron, pero en el sueño ve a Ji-Heon de pequeño, observándolo y sonriendo. Se despierta sin aire y sale al exterior, aunque esté lloviendo. Entonces ve el flash de una cámara. Cuando corre hacia el lugar del flash para descubrir quién lo ha seguido hasta allí, aparece uno de sus amigos atrapándolo y preguntándole qué hace allí afuera. Mientras lo arrastra hacia adentro, Woo-Yu logra ver que la persona escondida era Ji-Heon. Al día siguiente, el pelirrojo no ha podido dormir en toda la noche y piensa que quizás lo que vio no era real, así que al hablar por teléfono con el rubio, finge que no ha ocurrido nada, pero decide retrasar su llegada a casa un día más poniendo excusas. Se siente inquieto ya que no puede hablar de eso con nadie y piensa si quizás podría charlarlo con Sun-Jung. Entonces se dirige a la casa de este, pero al llegar lo encuentra sin ropa y la persona que lo dejó entrar no puede respirar por la cantidad de feromonas en el ambiente. El profesor se disculpa y va a vestirse. Cuando vuelve, le dice a la otra persona que lo siente, pero que deberá buscar a alguien más para pasar su celo. Woo-Yu se disculpa y le comienza a explicar que no podía avisarle antes de ir, ya que si enciende su teléfono, Ji-Heon sabrá dónde está por el rastreador. El castaño decide comenzar a curar las heridas en el cuello del pelirrojo, las cuales se hizo la noche del sueño que lo dejó sin aire.
Mientras este le cuenta lo ocurrido, el beta comienza a entrar en pánico mientras cuenta todos los pensamientos que lo han estado atormentando, hasta que Sonjun lo para diciéndole que no se altere y que debería descansar. El pelirrojo le pregunta si cree que está loco, pero el más alto le dice que no, y le dice que debería confiar en lo que ha visto. Luego le da una habitación donde puede dormir y unas vitaminas que se ven iguales a las que le dio Ji-heon, lo que lo hace pensar que si Sun-jun también las toma, deben ser seguras. Pero tan pronto como las toma, cae desmayado y es atrapado por el profesor. Woyu tiene un sueño extraño en el que lo hace con el castaño, pero pronto este lo despierta preocupado, explicando que se ha desmayado. El pelirrojo no puede ni mirarlo a los ojos de la vergüenza, así que decide darse una ducha y hablar luego. Una vez que ambos están en el estudio charlando sobre varias cosas, Sun-jun le pregunta sobre la relación de Ji-heon con su madre. El beta no sabe mucho, pero le cuenta lo que sabe y el castaño se ríe, diciéndole que el rubio, en realidad, ni siquiera sabe dónde se encuentra su madre en este momento. Esto deja desconcertado a Woo-yu, pero deciden dejar el tema e irse a dormir. El profesor espera a que Woo-yu se duerma y le envía una foto de él a Ji-heon, haciendo que este llegue desesperadamente a su casa, gritando en busca de su beta. Cuando encuentra a Sonjun, este se ríe y le muestra la habitación del pelirrojo, donde se encuentra durmiendo rodeado de las feromonas del castaño. Cuando el rubio lo despierta, Woo-yu se aleja de él asustado, preguntándole cómo lo encontró y desde cuándo lo está siguiendo, mientras es arrastrado por el alfa. Crean una situación caótica atacándose y gritando. Ji-heon le pregunta por qué le mintió y qué hace allí apestando a las feromonas de Sun-jun, mientras Woo-yu le pregunta qué hacía en el campamento, por qué lo sigue y si tiene algo que ver con la vez que lo encerraron también. El rubio, totalmente desconcertado y furioso por esto, le pregunta cómo puede dudar y sospechar de él, mientras tira de su ropa para sacársela, ya que pertenece al castaño. El pelirrojo se da cuenta entonces de que éste los está observando y le pide a Ji-heon que no le avergüence delante del profesor, diciéndole que se vaya o no volverá a hablarle nunca más. Solo entonces Sun-jun interviene separándolos. El rubio le dice que el beta le pertenece, pero el castaño se burla, diciéndole que en realidad parece que este lo ha dejado hace bastante tiempo. Ji-heon enfurece ante estas palabras y lo golpea en el rostro. Woo-yu corre a ver si se encuentra bien, mientras le dice a su amigo que le está causando miedo. Esto desata un recuerdo en el rubio. Ve al beta de pequeño pidiéndole ayuda mientras le dice que tiene miedo. Entonces, casi llorando, Ji-heon le pide que no le tema, que no lo odie, y se va de la casa. El pelirrojo casi sale tras de él, pero es atrapado por el profesor, quien le pide que no se vaya. Woo-yu queda completamente confundido ante la situación, entendiendo que algo no está bien. El hombre que le vendió el medicamento Honey Trouble a Ji-heon se encontraba decidiendo cómo vengarse de él mientras revisaba fotos que le tomó a Woo-ju cuando este fue de campamento. Justo entonces llega el rubio y lo golpea con una silla al escuchar que los planes del hombre eran quedarse con el beta y acostarse con él. Luego le pregunta dónde consiguió el medicamento, pero no obtiene información útil. Aún así, ve las fotografías en el teléfono y entiende por qué el pelirrojo antes lo había acusado de haberlo seguido a todos lados. Con esto, el alfa se enfurece y le pregunta al hombre si sabía sobre los efectos secundarios de la sustancia. Este comienza a reírse como un desquiciado y le dice que sí sabía, pero fue el rubio quien le dio el medicamento al beta, por lo que fue él quien lo enfermó, y cuando Woo-yu llegue a la fase de manifestación, ni siquiera se acordará de él. El hombre termina en el hospital y le llevará unas 4 semanas recuperarse. El manager de Ji-heon trata de entender la situación, pero al no obtener mucha información, decide llevarlo a casa. Una vez allí, el rubio tiene un flashback de su infancia y rompe un plato para liberar su frustración. Cuando se calma, observa fotografías de su amado y se pregunta si todo esto es culpa de su codicia, sintiéndose abrumado por el miedo de que el pelirrojo termine odiándolo o perdiendo la memoria sin siquiera llegar a manifestarse. En un flashback, vemos como uno de los papás de Woo-ju va a buscar a su hijito al jardín de infantes cuando era pequeño, y en ese momento se entera de que el tutor de Ji-heon no podrá ir a buscarlo ese día.
el pequeño pelirrojo le pregunta a su papá si el rubio puede ir con ellos a casa y, tras hacer una breve llamada para asegurarse de que al pequeño Alfa le permiten ir a la casa de su amigo, parten los tres juntos. Una vez en su hogar, Ji-heon comienza a darse cuenta de las pequeñas diferencias entre su propia vida y la vida en ese hogar. Además, cuando el otro papá del pelirrojo llega a casa, ambos padres charlan sobre las conductas extrañas que tiene el pequeño. Luego de contarles un cuento para dormir a los pequeños, uno de los papás decide decirle al rubio que si alguien le hace daño en casa, debe decírselo a ellos o a su maestra. Tras esto, Ji-heon, sintiéndose completamente seguro y cómodo en ese lugar, se quedó dormido abrazando a su amigo. De vuelta en el presente, el manager del Alfa va a buscarlo a su casa y lo encuentra sentado bajo la ducha abierta, y este le dice que cree que ha entrado en su root. Por su lado, Woo-hoo ha estado quedándose un tiempo más en la casa de Sun-jung, quien ha estado siendo muy amable, pero aún así al pelirrojo le cuesta acercarse. Además, el castaño sigue dándole los medicamentos, recordándole cada día que los tome, y ha tenido leves comentarios o comportamientos extraños, pero nada demasiado significativo. Ha pasado más de una semana desde la pelea con el Alfa, y este no ha intentado comunicarse desde entonces, pero el Beta no puede olvidar el rostro aterrorizado de su amigo. Woo-yu sigue con su comportamiento olvidadizo y distraído, al punto de que casi es atropellado por un vehículo en la calle mientras se cuestionaba cuándo comenzaron a ir mal las cosas entre ellos. Mientras tanto, Ji-heon ha estado dormido durante 3 días, ya que se le administraron sedantes para pasar su root. Cuando despierta, lo primero que hace es verificar el GPS del pelirrojo en su teléfono, y al ver su ubicación sale corriendo sin pensarlo. El Beta visita el barrio en el que vivió cuando iba a la secundaria. Mientras camina por las calles, revive recuerdos de su adolescencia junto al Alfa y siente ganas de llorar. Llega a una casa abandonada que resulta ser donde estuvo encerrado en el incidente y, haciendo respiraciones para envalentonarse, entra en ella. Pasea por el patio hasta que ve una reja en una ventana del segundo piso y el shock lo tira al piso. Entonces recuerda un sueño en el que veía al rubio fuera de esa ventana sonriendo, pero pronto el recuerdo se completa y ve que éste le decía que estuviera tranquilo, que buscaría ayuda y no se iría sin él. Ante la realización de que la sonrisa de su amigo no era con malicia, sino para calmarlo, y que todo el tiempo fue su propia mente jugándole una mala pasada, se arrepiente profundamente de todo el miedo que le tuvo y las cosas horribles que le dijo, cuando él fue siempre, en realidad, su más preciado mejor amigo. Con lágrimas en los ojos, se regaña a sí mismo por lo que ha hecho y sale corriendo a verlo para disculparse y decirle que él es lo más importante que tiene. Pero justo fuera de ese lugar, lo encuentra. El Alfa, con ropa de hospital, al verlo se detiene en seco, diciéndole que no quiere asustarlo, que solo estaba preocupado por él. El pelirrojo comienza a llorar y corre a abrazarlo tirándosele encima, y, tras unos segundos de sorpresa, Ji-heon también lo aprieta fuertemente entre sus brazos. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Catalina Cádiz, Cecilia Vázquez, Diani Ruiz, Andy, Ana Victoria Vargas Saldaña, Jacqueline Cubillos, Lu Brito, Ulises, Ana Corozo, Wendy Fierro, Ángel Hernández García, Juanca, González Pérez, Ana Rosa, Lío, Coco09, Ariela Cruz, Alexandra, Jack y Perú, Ana Carolina Carol, Sky Moonlight, 123, Merit Historias, Catherine Trujillo, Benja 2002X, Juliana Torres, Bunny 13, Marcus Peralta, Diana Pérez, Tamara Cáceres, Esperanza Solozano Burillo, Pistacho, Miri 84, Norma Sánchez, Marely Bolaños, Nando S. Vita. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: